Misericordia, senda de paz. Paz y bien para todos. Nos encontramos en una emisión más de su programa Misericordia y Senda de Paz. Agradecidos con Cristo por podernos encontrar en una emisión más y contentos de poder compartir con ustedes y de seguir aprendiendo y de seguir buscando la santidad. Quiero, antes de iniciar, enviar un saludo especial a todos aquellos que se encuentran enfermos, que se encuentran postrados en cama, y también a quienes están al pendiente y quienes cuidan a esos enfermos. Estamos unidos en oración y nos encontramos a través de ella pidiendo siempre a nuestro Señor por ustedes. Y bueno, antes de entrar en materia o entrar en el programa, quisiera presentar a nuestros invitados del día de hoy. Se encuentran con nosotros miembros de la Asociación Civil Licenciado Anacleto González Flores, fundada con motivos en el 2005 de la beatificación de Anacleto González Flores y compañeros mártires. Y bueno, me encuentro aquí con Ramón González, ¿cómo está? A sus órdenes, muy bien, gracias a Dios. Estamos. Uriel Barba. Muchas gracias por la invitación para platicar un poco de nuestros beatos mártires. Así es, y bueno, entrando específicamente en materia, pues eso es de lo que vamos a compartir, de los mártires. Y nosotros ya a escasos días del 1 de abril y de conmemorar un año más, un aniversario más del martirio de el beato Anacleto González Flores, pues hemos querido dedicar este programa a hablar de su vida. Y pues qué bueno y qué mejor que quienes están al pendiente como asociación de promover su vida, sus ideales y aquellas enseñanzas que nos dejó a los que viven en la ciudad de Tepatitlán, los que vivimos en la ciudad de Tepatitlán, a los que viven en la región de Los Altos, y yo sé que algunos que nos ven desde otros países como Estados Unidos, Centroamérica y todos aquellos que nos acompañan, pues bueno, conocer la vida de este mártir que es un ideal de santidad a través de una vocación de laico, porque a veces como que pensamos como que eso de la santidad de repente como que es así como para el sacerdote, para la religiosa, y de repente nos encontramos el testimonio de este hombre, pues que es impresionante, y es una vida de un laico dedicada a nuestro Señor. Pero bueno, vamos a compartir con nuestros invitados. Quisiera que me empezaran a platicar, Uriel, un poco de aquella infancia de Anacleto, dónde creció, en el espacio que se desarrollaba, que a lo mejor podemos decir, pues es que los santos viven en espacios especiales, pero vemos que en la cotidianidad, igual que nosotros. Así es. Sí, como tú mencionas, Pedro, es importante mencionar pues que los santos en general fueron personas de hombre de carne y hueso como nosotros, ¿no? De hecho, me hizo acordar de un libro que se llama Los defectos de los santos, de Jesús Urtiaga, donde habla pues de este asunto. Y en el caso de Anacleto González Flores, pues hay que decirlo que viene de una familia muy pobre, de una familia humilde. El segundo, tengo entendido, de 11 o 12 hermanos, y nació por ahí por la calle Bartolo Hernández, hoy en día, ahí en ese barrio, el barrio de San Antonio, de toda la vida, ¿verdad? Y bueno, de chico pues le tocó vivir las penurias, las escaseces de la familia. Pues el papá en algún tiempo estuvo encarcelado en San Juan de Ulúa, allá en Veracruz, y ellos tuvieron que sacar la casta de esto, pues fabricando rebozos, ¿no? Algunos dicen que por tanto tiempo de estar fabricando esos rebozos, que en su momento se usaban mucho, las señoras, las mujeres los usaban, se hizo jorobado. Y uno de los apodos de Anacleto era el camello, precisamente por jorobado de tanto rato estar allí, ¿verdad? Pero sí, efectivamente viene de una familia pobre, más pobre que a lo mejor muchos de los que hoy vemos, pero con la ayuda de Dios, con la gracia de Dios y con la perseverancia y con la tenacidad de salir adelante, logró hacer lo que es un abogado de nuestra tierra en el cielo. Así es, el Papa Francisco recientemente con la exhortación apostólica Gaudete et Exsultate nos invitaba a eso, pues a conocer que nosotros podemos alcanzar la santidad y que a nuestro alrededor, en la puerta de al lado, pues podemos encontrar grandes ejemplos de personas así. Y bueno,
a lo mejor a ustedes que nos están viendo en el otro lado de la pantalla y ya introduciendo el programa pudieran estar pensando, yo creo que yo tengo una estampita de Anacleto por ahí que en algún momento me dieron o conozco la biografía. Pues qué bueno que podamos empezar a conocer la vida de estos personajes que nos ayuda a nutrir nuestra fe. Don Ramón, ¿qué más nos pudiera platicar sobre su niñez, su juventud y cómo se fue desarrollando poco a poco este gran hombre? Bueno, pues hay muchos datos que pudiéramos comentar de este tepatitlense ilustre, lo llamo yo, ¿verdad? Porque bueno, yo creo que de la gente que ha dado o que ha nacido en Tepatitlán, pues es de los que es conocido a nivel mundial en este momento, ¿verdad? Ya lo decían, pues de joven, muy inquieto, de hecho participaba en la banda de música aquí del municipio, sabía tocar varios instrumentos musicales, ¿verdad? Él siempre dicen que tenía deseos de estudiar, pero pues por la escasez económica aquí en Tepatitlán, pues no había estudios superiores, pero hubo quien lo invitara, un sacerdote, un padrino de él, lo invitó a estudiar a San Juan de los Lagos, al seminario, que era el centro aquí, pudiéramos decir, de educación superior que se tenía, o media superior como la conocemos el día de hoy, ¿no? Y bueno, como decíamos, era muy estudioso, muy inteligente. Estando en el seminario, dicen que a los 3 meses de estar estudiando ahí ya podía entablar conversaciones en latín con sus mismos maestros, con sus compañeros. De hecho, estando en el seminario, ahí sus mismos compañeros le llamaron el maestro o maestro, ¿eh? De cariño le decían el maestro, pero posteriormente lo conocemos como el maestro, ¿verdad? Porque también decían que si no podía asistir a alguno de sus maestros, él de alguna manera ya podía darle las clases a su compañero. Él ya tenía un poquito más años que sus demás compañeros, ya se fue grandecito, también eso le ayudaba mucho. Y estando ahí, bueno, pues las virtudes que vivía con sus demás compañeros, él las llevó hasta el último día de su vida. Fue compañero nada menos que de Santo Toribio Romo, sí. San Pedro Esqueda, ¿verdad? Entonces fue una generación de santos. Creo que la formación que recibieron en el seminario, en conjunto entre ellos, como que se comprometieron a dar la vida por Cristo Rey y Santa María de Guadalupe, y bueno, pues ahí los tenemos, algunos de ellos ya reconocidos como santos en los altares, pero hoy Anacleto también como beato y como patrono de los laicos de México, que repito, ese es un honor para los que somos de esta tierra, ¿verdad? El tener un hombre de la calidad de Anacleto. Así es, y es impresionante pues cómo desde joven, desde niño, después adolescente, joven, fue desarrollando esas cualidades, y que en la unión familiar, en el apoyo dentro de la familia, es que se permite muchas veces que se desarrolle esto, como dicen, pues alguien que era asiduo de la lectura, pero que también estaba puesto para ir a trabajar, para de repente enrolarse en la banda municipal, y después en los estudios en el seminario, pues también un alumno, además de intelectual, yo supongo que esmerado pues para poder hacer las cosas como se tenían que hacer. Entonces, además de eso, en su paso por el seminario, Uriel, pues parece que en algún momento se tuvo que dar cuenta como que pues por allí no era por donde le llamaba el Señor, ¿verdad? Sí, efectivamente, como ya dice el licenciado Ramón, el estar en San Juan de los Lagos para estudiar la preparatoria propiamente, como hoy se dice, él descubrió que no era su vocación, que su vocación era defender a la iglesia desde otra trinchera, ¿no? En este caso, hay que decirlo, pues estábamos en el preludio de lo que se llamó ya casi la persecución religiosa. Ya la Constitución de 1917 ya establecía algunas leyes que prohibían o limitaban casi hasta asfixiar el culto público, ¿no? Entonces, viendo esa situación, dijo, pues mi llamado, mi vocación no es el sacerdocio,
yo quiero defender a mi patria, quiero defender a mi iglesia, siendo abogado, ¿no? Entonces decidió, pues, dónde más se podía ir a estudiar la enseñanza superior, sino en Guadalajara, ¿verdad? Sí, entonces eso que nos platica Uriel parece que él se da cuenta y de decir, pues bueno, soy comprometido con mi iglesia, no es aquí, pero sí es allá. Es decir, y no en un momento fácil, es decir, como lo platicas, las leyes de la Constitución del 1917, que según en la intención era la separación iglesia-estado, pero que en realidad entrometía al Estado todo lo que podía dentro de la iglesia, y que de repente, como dices, esa presión encima, y que no permitía que no hubiera el culto público como se tenía que tener. Entonces, así es. Era una situación complicada, y en situaciones complicadas como esa fue cuando Anacleto, como otros mártires, pues se atrevieron a defender a su iglesia, ¿sí? Y entonces en Guadalajara don Ramón fue desarrollando poco a poco por aquí en la CJM, en algunos círculos de estudios, su carrera de Derecho. ¿Cómo se fue desenvolviendo en la ciudad? Bueno, él ya estando en Guadalajara, como hemos hablado, él tenía que trabajar y estudiar para sostener precisamente sus estudios. Entonces él estudiando, trabajaba en diferentes colegios ahí también dando clases, pero además tenía diferentes círculos de estudio. Era un enamorado de la juventud, ¿verdad? Él quería formar jóvenes que defendieran a Cristo Rey, que defendieran a su iglesia. Y él, estando en Guadalajara, pues ahí fundan también lo que fue la ACJM, la Asociación Católica de la Juventud Mexicana. Tenía en la casa donde vivía, era una casa, pudiéramos decir, de asistencia, en la que había más compañeros de él, entre otros, alguien que ustedes ya conocen muy bien, Miguel Gómez Loza, también, que vivía precisamente ahí en esa casa, y estando ahí, él les daba catecismo a los muchachos del barrio, les daba formación a sus compañeros de estudio. Dicen que para atraer a los jóvenes del barrio compró un aparato de los que había en aquel entonces, que le tenían que dar cuerda ahí para que se escuchara la música, las canciones. Se arrimaban los muchachos, luego ya hacía un espacio, se acabó la música, ahora sigue el catecismo, ¿verdad? Y después de su clase de catecismo, él seguía todavía con la música. Cuando no ponía el aparato ese, pues él también tocaba la guitarra ahí con sus compañeros. En esa casa, la señora que los asistía era doña Jerónima, y de cariño le llamaron a esa casa La Gironda, en honor a la señora que asistía a estos jóvenes que ahí vivían, ¿verdad? Entonces fue una vida muy activa de Anacleto. Ya cuando se pusieron las cosas más difíciles por la persecución religiosa, pues él también formó una organización cívica, pudiéramos llamar, lo que es la Unión Popular, ¿verdad? Una organización en la cual ya daba una formación especial a los muchachos, ¿verdad? ¿Y quiénes eran sus brazos fuertes ahí? Pues los que vivían con él en la casa. La mayor parte de ellos miembros de la Acción Católica, y que también se dedicaban a formar jóvenes en las diferentes parroquias, no solamente de la ciudad de Guadalajara. Por ahí algunos de sus biógrafos narran que en las vacaciones salían a recorrer los municipios formando grupos de Acción Católica y de la Unión Popular. En fin, era un movimiento que ellos desarrollaron principalmente en el estado de Jalisco. Impresionante su labor, y podemos ir entendiendo cómo, a pesar de que era un momento difícil, pues de repente esta formación que se tenía, estas directrices de acción social, pues permitían a las personas aún seguir y permanecer firmes en su fe. De repente pues se ofrecía la ACJM, la Asociación Católica de la Juventud Mexicana, en la cuales pues jóvenes hombres participaban y se formaban, y vemos que además de formación y oración, que son fundamentales, pues también había momentos de diversión y de ocio y de descanso. Entonces, además de eso, pues también había un espacio de formación para señoritas, para
para mujeres casadas, para hombres casados, de repente caballeros de Colón, las damas católicas, y entonces en el entorno familiar siempre había estos espacios de formación que permitía que la misma familia estuviera en sintonía, y esa sintonía los hacía sentir juntos con la iglesia. Entonces, aunque eran momentos difíciles, pues la gente seguía siempre en constante cercanía con su fe, pudiéramos decirlo. Y Uriel, si nos pudieras platicar, hay una parte especial de su apostolado de Anacleto que tiene que ver con la prensa. A través de la prensa él destinó pues muchos mensajes a la sociedad. Así es, miren, mencionar que Anacleto González Flores tuvo un episodio durante la Revolución Mexicana, temprana juventud, donde vio matar a su padrino, ¿verdad? Y dijo él, yo no más voy a tomar las armas. Ahora sí que no la razón de las armas, sino las armas de la razón, ¿no? Claro. Y como tú bien dices, su arma era la pluma, ¿no? Uh-huh. Y de entonces se dedicó a escribir. Precisamente como tú mencionas, hubo sobre todo 2 órganos informativos. Uno se llamaba La Palabra y el otro Gladio, ¿no? Uh-huh. Algunos con tirajes semanales de cerca de 300,000 ejemplares semanales. Impresionante. Y no tenían imprenta, ¿verdad? Porque era mimeógrafo. Y cuando nos toca ver por allí, por ejemplo, cuando leemos el libro de Por Dios y por la Patria de Heriberto Navarrete, dice que a veces le tocaba él escribir el artículo, hacerlo en el mimeógrafo, y cuando el jefe de la manzana no lo podía repartir, iba él directamente a repartirlo. O sea, dices, él no era suficiente con que lo escribiera, ¿no? O con que lo imprimiera, ¿no? Las cosas se tenían que hacer. Entonces Anacleto González Flores no dudaba en hacer las 3 cosas cuando eran necesarias. Y esto era el órgano informativo, hoy vamos a decir, como una especie de redes sociales hoy en día, ¿no? Entonces era su órgano informativo donde les daban información, directrices a los católicos. Sobre todo ayudó mucho para el asunto del boicot, donde echaron atrás un decreto del gobernador del estado de Jalisco, un decreto persecutorio en contra de la iglesia, ¿no? Gracias a que nadie compraba nada más que lo estrictamente necesario. Y todos aquellos lugares donde apoyaban al gobierno, nadie consumía nada, ¿no? Entonces se venía abajo los negocios, ¿no? Una disciplina extraordinaria de resistencia civil y pacífica de los católicos de aquel entonces, guiados por Anacleto González Flores. Es decir, en momentos complicados como esos, esa organización y eso que promovía Anacleto, que era la paz y la resistencia organizada, pues daba sus frutos, ¿no? Y de repente el boicot en los números y en la economía empezó a lastimar la economía mexicana. Entonces era una organización impresionante, y algo que siempre me ha llamado la atención pues es cómo los medios de comunicación y los abanderaban, es decir, los utilizaban de la manera correcta para poder compartir, para poder llevar mensajes, para poder coordinar. Hoy en día tenemos redes sociales y tenemos un montón de formas de comunicar, y los mensajes pueden llegar en un segundo de un país a otro. Y entonces creo que los católicos hoy tenemos en las redes sociales unas grandes herramientas de comunicación. Por ejemplo, este programa que también se puede acompañar en la televisión, y que podemos darle seguimiento en redes y que podemos difundirlo afortunadamente. Ojalá y nosotros también pudiéramos saber aprovechar estas herramientas como Anacleto lo hizo y como otros personajes lo han hecho a través del tiempo para difundir su fe. Y bueno, pero el momento más complicado llegó, es el levantamiento en armas por parte de la población, y ante ese momento pues Anacleto, que ya había formado la Unión Popular y que ya había organizado a las personas, pues sigue insistiendo en la resistencia pacífica, en la resistencia civil y organizada. Y es en un momento complicado en el que él, de todo modo, sigue con su testimonio, don Ramón, y que pues hasta el martirio, ¿verdad? Sí, fíjate que Anacleto nunca estuvo de acuerdo con la lucha armada. Sí. Él, la organización que formó fue precisamente para la lucha cívica.
De hecho, ese movimiento, ya lo han dicho aquí, los frutos que trajo, y ha sido reconocido en nuestros días como el Gandhi mexicano, porque él estaba convencido de que a través de la resistencia pacífica, a través de la lucha social, se podían lograr los cambios. Pero la decisión de tomar las armas vino desde México, desde lo que fue la Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa. Y él, de alguna manera, al estar unido a la Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa, era la orden que venía, y él dijo, bueno, no estoy de acuerdo, la obedeció como muestra de disciplina, vamos a llamarle, pero él que dejó muy claro, yo no voy a participar en la lucha armada. Yo voy a ayudar, sí, al movimiento, pero a través de proclamas, ¿verdad? A través de la organización dentro de la ciudad, pero jamás agarrar un rifle, ¿verdad? Y eso lo vivió hasta pues los últimos momentos de su vida, dando testimonio de que él lo que quería era luchar por la paz de nuestra patria, luchar para que la iglesia tuviera libertad. Porque mucho se ha hablado a lo mejor de ese movimiento de la cristiada, de la gesta cristera, y se habla de que lucharon por la libertad religiosa. Nuestros mártires, estos héroes defensores de la fe, no solamente lucharon por la libertad religiosa. En ese entonces no había libertad de expresión, no había libertad de reunión, no había libertad de prensa, era sancionado todo. Entonces, la lucha que ellos dieron es para que hoy en día nosotros gocemos de esas libertades, ¿verdad? No solamente la libertad religiosa, que esa libertad por la que lucharon nuestros mártires ha servido no solamente a la Iglesia Católica, sino a otras iglesias o a otras sectas que hoy en día tienen libertad para en México trabajar. Claro, así es. Y bueno, antes de seguir acotando esto que me parece es importante no dejar fuera, pues Anacleto, además de viviendo su vocación de laico, pues era un hombre casado, y además de que hacía estas actividades y se dedicaba a organizar la sociedad y a promover la fe, pues bueno, también siempre estuvo al pendiente de su familia. Esto también es muy importante, ¿sí? Y continuando pues con el tema, Uriel, pues llega el momento más cruento de la persecución y Anacleto es un líder intelectual, un líder pacífico, que alienta a seguir en la lucha por la causa de Cristo Rey, y pues van sobre él. Así es, mira, como tú mencionas, Pedro, a veces no dimensionamos la situación en ese momento, Uh-huh. Él no podía ver ni a su familia por no ponerla. Imagínate, hoy los estamos casados y el chivo, pues el chivo, Claro. bien, gracias, ¿no? Pues ¿cuál chivo, no? Entonces, era una situación complicada hasta para la familia, ¿no? Imagínate, los estaban persiguiendo. Anacleto, como dicen, tenía que andar a sarto de mata, ¿no? De una casa en otra y en otra y en otra y en otra, inclusive hasta su aspecto físico. Si nosotros vemos las fotografías en el internet de Anacleto, pues lo vamos a ver, ya era un bien afeitadito y todo. Uh-huh. Pero vamos a ver una foto donde está tendido, ya muerto, barbón. Inclusive dicen los biógrafos, y entre ellos está María Luisa González Varga, hermana de los González Varga, Uh-huh. que tiene un libro muy, muy bonito que se llama Yo fui testigo, ¿no? Donde da su testimonio de lo que ella vio y oyó, ¿no? Pero Anacleto González Flores estaba barbón y traía hasta un traje de esos de tipo campesino, como de pechera de mezclilla, ¿no? Entonces era para no llamar la atención, y estaba de casa en casa. Y el último 30 de marzo, o 31, no sé, bueno, el último día de marzo estaba Uh-huh. en la casa de la familia Vargas González. Ellos tenían una botica, lo que es hoy una especie de farmacia, donde hacían pócimas o remedios para la gente, ¿no? Y de alguna manera lo ubicaron ahí, ¿no? Entonces, dicen que cuando llegaron a preguntar por él, pues llegaron preguntando por un medicamento, ¿no? Porque había alguien enfermo, y pues era la manera de como, mientras que los distraían, se subieron los policías por las azoteas y demás. Y dicen que Anacleto González Flores estaba escribiendo uno de sus tantos artículos, ¿no?
que publicaba. Y cuando le dieron el aviso de que pues habían llegado y que estaba, él quiso inclusive cambiarse. Yo con alguna especie de pijama, se puso el pantalón de pechera al revés, ¿ah? Y dicen que se atragantó el escrito, se lo comió para no dejar ahora sí que rastros de esto, ¿no? Y obviamente tenían preparada por ahí una especie de escalera para que, ahora sí como dicen, un plan B pudiera salir, pero los soldados ya estaban en las azoteas y empezaron a golpear a la familia, ¿no? Y al igual que nuestro Señor Jesucristo, Él sale al encuentro, ¿no? Claro. Yo soy el que busca, ¿no? Y cuando lo vieron, pues no creían que fuera Él, porque pues, él esperaban ver un líder bien parecido, trajeado, como estaban impuestos a verlo, ¿no? Pero Él dio la cara y salió al frente, ¿no? Pues de ahí se lo llevaron al cuartel Colorado, ¿verdad? Y también dos de los hermanos, Jorge y Ramón Vargas González, hijos de esa familia, y también tenían ya ahí a Luis Padilla Gómez, que creo que era el presidente de la CJM de Guadalajara, y allí pues los empezaron a martirizar. En el caso de Anacleto le preguntaban por el paradero del entonces arzobispo de Guadalajara, Francisco Orozco Jiménez, sí. Y él dijo, no lo sé, y si lo supiera no se los diría, ¿no? O sea, con una valentía. Y inclusive algunos de los hermanos Jorge y Ramón, Luis Padilla, dijeron, oye, pues yo no estoy preparado para morir, necesito confesarme. Y Anacleto, no, hermano, o sea, no es un juez el que te espera, es un padre amoroso el que te va a recibir, ¿no? Tu misma sangre te va a redimir. Hay que decirlo que el bautismo de sangre también perdona los pecados, ¿no? Como el caso de ellos. Y Anacleto pidió que lo martirizaran al final, para poder exhortar a sus compañeros. Dicen que rezaron el acto de contrición, y el general Ferreira, que era el encargado de hacer las ejecuciones, cuando ya iban a matar a Anacleto González Flores, le dice a Anacleto González Flores, general, perdona usted de todo corazón. El mismo juez que me va a juzgar a mí, lo va a juzgar a usted. Y sepa que en mí tendrá un intercesor ante Dios por usted en el cielo. O sea, no solamente los perdonó, y esto, algunos biógrafos dicen, esto no es para que sea el patrono de los laicos mexicanos, sino el patrono de los laicos latinoamericanos, ¿no? Por ese testimonio de fe que dio. Así es. Tristemente el tiempo se nos acaba y lo que hay que hablar sobre este hombre pues es todavía mucho. Hay un legado impresionante, sus obras, sus escritos, sus libros, hoy en día patrono de los laicos en México, pero bueno, podremos compartir en otra ocasión. Agradecemos por acompañarnos una vez más en una transmisión de su programa Misericordia y Senda de Paz. Agradecemos también a los miembros de la Asociación Civil, licenciado Anacleto González Flores, que nos pudieron acompañar, y esperamos volvernos a encontrar en otra emisión. Gracias. Misericordia, senda de paz.